Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidísimos a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Bueno, vamos a comenzar esta lectura. Y hoy el Arcángel Gabriel te dice lo siguiente: niños a tu alrededor. Y ojo que niños no es niños chiquitos de cronología, aunque en algunos casos sí, sino más bien como almitas bebés, ¿sí? Te está diciendo que tú eres un alma viejita, ¿sí? Que tiene mucha sabiduría, más experiencia. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus límites, tus capacidades. Entrega lo que eres con amor. ¡Wow! Qué mensaje tan bonito, ¿no? Tienes la capacidad de ser luz y guía para otros. Por eso quiero que ya mismo escriba lo siguiente en los comentarios: soy luz, soy guía. Porque cuando tú decretas que eres luz, créeme que comienzas a elevar tu vibración día a día con estas afirmaciones. Y así cosas más bonitas de vibración más alta comienzan a llegar también a tu vida, a tu realidad. Bueno, mi cielo, pasamos ahora a tu lectura general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y recuerda suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. O seguirnos donde estés, Facebook, Instagram. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y primer comentario están mis contactos. Bueno, la lectura tiene 3 partes. Primero voy a hacer una lectura energética. ¿Qué quieren decirte tus guías? Luego tus angelitos. Luego vamos a ver economía y luego amor. Bueno, te dicen en cuanto a energía, entenderás un misterio del alma. Y miren que acá, si uno lo analiza, hay una persona en posición de meditación y hay antorchas encendidas en un lugar oscuro. Entonces me está diciendo que para entender la razón, yo te siento como preguntándote mucho por qué me pasó esto a mí, por qué en este momento o por qué no pasó tal cosa. Y te están diciendo ahora en meditación o en oración, a solas, con la puerta cerrada, tú solito, tú solita vas a recibir revelación acerca de ese por qué. Sí, y te vas a sorprender. Me dice que te diga todo lo que te ha pasado por amor. O sea, y en medio de las dificultades te he cuidado por amor. Sí, se me enchinó la piel. Bueno, por otro lado, te dice estarás a salvo de naufragios. ¡Wow! Tienes una energía protectora. Te estoy leyendo y me entraron como un poco de ganas de llorar porque me dice que hay una persona que siempre ora, que siempre te envuelve con su energía protectora. Le siento una energía muy maternal, o sea, si no es una madre, es un padre o un abuelo, alguien que tiene como una protección sobre ti espiritual. No necesariamente tiene que estar muerta esta persona, pero energéticamente tienes un aro azul. Te siento como con un halo azul, con una burbuja azul, y te están cuidando. Entonces quiero que te sientas seguro, segura, y vas a entender un porqué. Bueno, listo. Pasamos en este momento a ver qué nos quiere decir tus guías en economía. Y te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Te quiero mucho, sabes que te quiero muchísimo y me encanta Piscis. Bueno, para la economía, el arcángel Daniel te dice, vienen cambios nuevos, podrían presentarse asuntos de viajes. Wow, creo que esto fue bien claro, bien directo, y estoy canalizando mar, no sé, mar. Algunos de ustedes tienen como planes de ir al mar, agua, mucha agua. Y si no es viaje al mar, a un río, a una cascada, me dice Piscis, algunos de Piscis se sienten estancados y necesitan rituales de limpieza con agua, pero con agua que fluya.
Si ya te queda muy duro, pues aunque sea métete a la regadera. Bueno, números importantes para ustedes estos días. Mis amores bonitos, el 28, el número 52 y el número 60. Bueno, vamos a ver. En estos días tienes que estar pendiente de tu correo electrónico, de tu buzón, no sé cómo le digas, de tus redes sociales, de tu inbox. Porque aquí viene un mensaje, ¿sabes? Algunos de ustedes están esperando como una noticia o algo relacionado con esta parte económica o de trabajo, de estudios. Y va a estar llegando ese mensaje. Siento que ese mensaje tiene que ver mucho con este tema de un viaje o de una oportunidad como en un lugar diferente a donde tú originalmente vives. La propuesta siento que realmente es muy buena. Aquí lo que te podría estar como deteniendo un poco es la nostalgia que viene representada por este 6 de copas. Es la nostalgia respecto a lo que tienes que dejar. Sin embargo, yo veo que es una oportunidad muy buena. La carta de la torre me habla, cuando yo como me resuena a mí, sí es de que vas a perder ciertas cosas, pero la torre cuando está en esa posición me resuena de que te da la oportunidad de comenzar a construir de cero. Sí, y con más experiencia, claro está. Entonces, pues, no sé, yo que tú me lanzaría a esta propuesta, a este cambio. Pienso que es algo que realmente te conviene. Puede ser que ya te la hayan hecho o que por tu cabecita ya haya pasado, pero para mí que sí te conviene ese viaje, ese traslado o esa modificación en cambio de trabajo. Bueno, pasamos a tu parte sentimental y te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Bueno, iniciales importantes estos días: la A, la O, la D, la C y la K. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Sagitario, Capricornio, Escorpio, Géminis, Acuario. Preguntemos a ver qué nos quieren decir para el amor. Si quieres una lectura donde se separen solteros y conexiones, puedes ir al especial amor de viernes y sábados. Santo Dios. Te invito a suscribirte. Te cuento que tú eres la felicidad de una persona, o sea, literal. Los sentimientos de esta persona vienen representados por el Rey de Oros. Yo no sé qué es lo que tú esperas que esa persona sienta, pero eso lo está sintiendo. Es un éxito en lo que tú querías. La carta del caballo de espadas, bueno, y aquí en la muerte. Yo no sé, aquí me habla de que hay gente que terminó, ¿no? O sea, hay como relaciones que están en ruptura. Pero esta persona en los próximos días o ya está tomando una actitud de venir en conquista. Por eso nos sale el caballero de espadas. Entonces, yo que tú, pues yo le he dado una oportunidad. Eso sí, comenzar de cero, pero no ponérsela fácil. Me gusta que aparezca este 7 de espadas aquí porque me habla de un cambio de rumbo de la situación. Entonces, digamos que esta persona antes era como, no sé, contigo, como harta, odiosa, como que tú siempre tenías que estar allí detrás. Mira que esta situación se transforma y ahora tú no se la pones fácil y esta situación cambia de rumbo. Deja que te conquiste.
deja, hágase desear, decían. Entonces sí, pienso que es tiempo de hacerse desear, pero tú eres la felicidad de alguien y pues le tuviste que dar un cierre, sacar tu carta de la muerte. Carta de la muerte, carta de la terminada, yo te activo. O sea, alguien tiene la necesidad o va a tener la necesidad de sentir que te perdió para valorarte y para que esta relación cambie de rumbo. Entonces aquí está la pérdida, ¿no? La pérdida que genera ausencia. Es que no se ve bien, pero acá está este 4. Entonces, bueno, eso es lo que me comunica. Veamos qué mensaje te da el oráculo. Y te dice en este momento, la gota de lluvia. Dale una oportunidad. Wow, que conste, ¿no? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no bueno, que primero escuches la meditación que tenemos para traer a tu vida amor, abundancia, paz y prosperidad. Cuando finalices vayas a tu ascendente y si no le conoces quiero que vayas a Aries. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Recuerda seguirnos, suscribirte, darnos un like, dejarnos un comentario. Te quiero muchísimo y comparte este video para que nos apoyes como Refugio Animal. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está.
Hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.